Amén. Así que, iglesia, hermanos, les invito vamos a hacer un pequeño estudio de la Biblia en la mañana. A todos les invito, por favor, que busquen en su Biblia. Vamos a estar estudiando Génesis, capítulo 6, 4, 5, 6 específicamente, esos tres capítulos vamos a estar estudiando. Pero antes vamos entonces a orar, invitamos a la presencia del Espíritu y oramos. Entonces pasamos al estudio. Amantísimo Rey que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo, bendícenos, queremos escuchar tu palabra, queremos estar acá, Dios eterno, que tú nos hables, que tú nos instruyas y que nos ayudes para ser diferentes en este mundo diferente al plan original que tú tenías. Amén. Dios mío, sé con esa hermano o hermana que ha visitado en esta mañana esta linda congregación con el objetivo de escuchar palabra, oh Dios, pero tal vez no ha tomado la decisión de aceptarte. Dios eterno, que tu Espíritu Santo especialmente obre sobre esa persona, que toque la puerta de su corazón para que pueda escuchar esta palabra, este mensaje que tienes para él o para ella, Dios eterno, y que pueda seguir haciendo la obra que tienes para él o para ella. Dios mío, en tus manos la estamos encomendando. Y nos estamos encomendando todo, Jesús, y pidiendo que tu Espíritu Santo sea el que nos hable. Estas cosas las pedimos en el nombre sagrado de Cristo. Amén. Amén. Una de las rutinas que yo tengo siempre, cuando en la mañana o en la noche, antes de acostarme o cuando me levanto, es abrir mi celular y no abrir Facebook, sino abrir las noticias. Yo empiezo a abrir mis noticias, empiezo a ver ahí, levanto unos periódicos, me gusta leer periódicos, y me pongo a leer periódicos. Y cuando uno empieza a leer todo este tipo de noticias, usted ve cosas como que mataron tanto en tal lugar, hicieron una noticia hace un tiempo que me llamó tanto la atención, una muchacha de los países nórdicos que había tomado la decisión de quitarse la vida, y en estos países es legal quitarse la vida. Entonces usted va a un hospital, firma una serie de contratos, la tiene un psicólogo, si usted pasa todos los exámenes, la pone en un cuarto especial, le dan una píldora y o sea, literalmente el médico la mata. Y eso a mí me llamó mucho la atención, como en pleno siglo XXI puede existir todo este tipo de noticias divulgándose por diferentes redes. Por ejemplo, lo que pasa en nuestros países todos los días, tanta gente muere, tantos niños en alcohol, tantos niños en las drogas. Y si nosotros viésemos a nuestros abuelitos o a nuestros padres, entonces nos dijeran que el mundo de hoy en día está prácticamente en un caos completo. Está peor que cuando nuestros padres eran muchachos, pudiéramos decir. Pero ¿saben qué? Cuando yo analizo la Biblia y vamos a través en la historia, leemos libros de historia, tal vez la tecnología era diferente, pero en esencia eran prácticamente los mismos problemas. Porque ¿saben qué, familia? Hay un factor común entre todas las sociedades, y ese factor común se llama pecado. Y el pecado es algo que nos va separando de Dios cada día más y hace una distorsión en el carácter del hombre al punto tal que hace hacer todas estas cosas. Todos conocemos lo que sucedió en Génesis, dice la palabra de Dios, que allá en Génesis nuestros padres fueron creados perfectos para vivir en un mundo perfecto, bello, hermoso, donde no había dolor, no había enfermedades, no había problemas. Y todos saben lo que sucedió ahí. Nuestra madre Eva escuchó el cuento a uno de los animales, era la serpiente. Y déjame aclararle algo, aunque ella fue engañada, pero ella tomó del fruto conscientemente, desobedeció a Dios conscientemente. Pero si grande fue el pecado de Eva, grande también fue el pecado de Adán. Porque cuando vino Eva a donde estaba Adán, entonces Adán pensó en su mente y dijo, bueno, si dejo que Eva sola coma el fruto, de seguro Eva morirá, porque el Señor dijo del día que de este fruto comiera, de ese día morirá completamente. Entonces, si Eva muere, que es mi ayuda idónea, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a quedar solo nuevamente. Y entonces nuestro padre Adán conscientemente tomó el fruto y entonces comió. Y todos saben la historia, fueron expulsados del Edén. Y ahí comenzó esta trágica historia de lo que es el pecado. Desde ese entonces, familia, el pecado va pasando de generaciones a generaciones. Pecado no es una acción, pecado es una naturaleza. Nosotros somos de naturaleza pecaminosa porque descendemos de una persona que se llamó Adán y de una madre que se llamó Eva. Por ello le damos tendencias pecaminosas. Por eso es que muchas veces a nosotros nos gusta hacer las cosas que no son de agrado a Dios. Porque es nuestra naturaleza distorsionada, vamos a ponerle ese nombre, porque no fuimos creados para ello. Ahora, cuando nosotros leemos en la Biblia, en el capítulo 4, vemos que después de este momento infructuoso, vamos a decirlo,
Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y ahí ellos tuvieron muchos hijos, pero entre ellos tuvo a Caín y tuvo a ¿quién? A Abel. Y todos saben la historia de lo que pasó con Caín y todos saben lo que pasó con Abel. Dice la historia bíblica ya que el Señor mandó a hacer sacrificio. El Señor miró mejor la ofrenda que Abel traía y no la ofrenda que Caín traía. Y voy a hacer una pausa acá del sermón en la mañana o de la explicación en la mañana. Pero quiero hacer una pausa porque en esta historia podemos tener una aplicación grande para nuestra vida espiritual. ¿Saben? Dice la sierva del Señor que en los últimos tiempos pasarán o existirán estos dos tipos de adoradores. Adoradores como Abel y adoradores como Caín. Porque Abel trajo lo que el Señor quería que fuese ofrecido. Sin embargo, Caín ofreció lo que él entendía que Dios quería que se le ofreciese. En otras palabras, Abel adoró conforme a la palabra de Dios, Caín adoró conforme a su propia palabra. Aunque los dos estaban adorando, dice la Biblia que Dios miró más la ofrenda de Abel, o mejor la ofrenda de Abel, que la ofrenda de Caín. En los últimos tiempos pasará esto. En los últimos tiempos vendrán personas que tendrán el deseo de escuchar la palabra de Dios, buscarán de Dios, pero no conforme a lo que la Biblia enseña, sino conforme a lo que ellos entienden que Dios debe ser adorado. Y entonces usted verá este tipo de explicaciones cuando dice, no, pues si yo soy mejor que mucha gente en la iglesia, yo soy bueno. Dios es amor, hay que amar a todo el mundo. Cuidado, porque Dios es amor, pero también es un Dios de orden. Ahora, después de este suceso, dice que Caín se enfureció, mató a su hermano, fue expulsado y todos acá. Y cuando nosotros leemos en el capítulo 4, específicamente en la genealogía de Caín, vemos que comenzaron a existir diferentes cosas o diferentes, vamos a decirles, características que tienen cierta similitud con el tiempo o con los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, dice la historia bíblica en el versículo 17 que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enó y edificó una ciudad y llamó el nombre de ella el nombre de su hijo Enó. Y aquí el primer problema que se introdujo en la tierra. ¿Cómo el primer problema, Wilma? Si lo único que hizo Caín fue hacer una ciudad, claro. Porque no fue el propósito de Dios, mi hermano y mi hermana, que nosotros viviésemos en las grandes ciudades, sino en el campo. Si Dios hubiese querido que nosotros viviésemos en una gran ciudad, hubiese hecho el Edén, no hubiese hecho City Edén, algo así, no sé. Sí, no hubiese hecho el Edén. Sin embargo, lo primero que hizo Caín en su rebeldía fue edificar una ciudad, doblemente. ¿Por qué? Primero, porque no fue el plan de Dios, él quería hacer las cosas a su manera. Y segundo, porque aunque Dios le había dicho, nadie te va a tocar, nadie va a hacer nada contra ti, aunque hayas matado a tu hermano Abel. Recuerden la historia bíblica que él le dijo, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? Y Dios le dijo, no te preocupes, nadie te va a matar, yo voy a poner una señal en ti y nadie te va a tocar, a ti nadie te va a tocar, no te preocupes. Pero él no creyó a la palabra de Dios, sino que se envaneció en sí mismo, edificó una ciudad con muros, fortificada, para que nadie le hiciese daño. En otras palabras, él dijo, ok, Dios, yo creo en tu palabra, pero yo voy a creer más en mi fuerza. Mi familia, vivimos en un tiempo en la cual la gente piensa de esta forma con respecto a Dios. Creen que Dios está allá, sentado en su trono, en la distancia, rigiendo el universo, pero nosotros estamos acá en la tierra y tenemos que resolver nuestros problemas acá con nuestras propias fuerzas y Dios allá con lo suyo, con su propia fuerza a poner las reglas en el universo. Ese mismo problema que tenemos hoy comenzó allá en el principio con nuestros padres, con Caín. Si nosotros seguimos leyendo, dice la historia que uno de los hijos de Caín, versículo 19, llamado Lamé, tomó para sí ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. La Biblia dice que en el principio el Señor hizo varón y hembra. Y el propósito de haber creado a la mujer fuera para que fuera la ayuda idónea de quién. Y esto no es una posición machista. La mujer no existió por el hombre, sino yo creo que en el plan original de Dios los dos eran una sola unidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5, porque no quiero que usted sea una mala interpretación de la Biblia. En el versículo 5 dice la Biblia que Dios llamó a Eva, ¿cuál fue su nombre? Varona. No, el nombre que Dios le puso a la mujer, ¿cuál fue? Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo.
varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre. ¿Cómo le llamó a ellos? Adán. A los dos. ¿Le llamó cómo? Adán. Era un solo nombre. Porque el propósito de Dios era que el matrimonio fuese una unidad literal. Un complemento. Mire, familia, yo le doy gracias a Dios porque lo que me falta a mí lo complementa a mi esposa. Y lo que le falta a mi esposa lo complemento yo, y ese fue el propósito de Dios para el matrimonio. No es tener a la mujer tal vez como un objeto sexual, ni tener al hombre como un objeto sexual, sino más bien un complemento. El sexo no es el fin, es parte del complemento en la familia. ¿Y por qué les digo esto? Porque vivimos en una sociedad desgraciadamente que está tan desviada en ese sentido, que ha perdido la esencia de lo que es la familia. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 5, vemos que el propósito que Dios tenía para la familia era que fuese una unidad en sí misma. Que uno no fuese mayor que el otro. Y usted estará pensando, sí, hermano, pero es que hay otros pasajes en la Biblia donde dice que el hombre debe señorearse de la mujer y la mujer debe ser sí, pero cuidado, eso vino después con el pecado. Pero el propósito original, el plan original no era ese. Y es tal que aunque la Biblia sí dice que el hombre es cabeza de la familia, pone uno de los ejemplos, yo digo que Dios es tan grande que cuando nos aparentemente dice una cosa, nos complementa con otra y destruye todo el argumento del ser humano. Y ahí Pablo le dice a la iglesia, el hombre es cabeza de la familia, pero el hombre tiene que ser como Jesús, que amó a la iglesia, que se dio por ella. Y esa es la idea de lo que Pablo le quería decir a la iglesia en ese entonces, el primer siglo cristiano. Y si nosotros contrarrestamos, o sea, si nosotros compensamos o vemos lo que pasa en Génesis capítulo 5, vemos que en esencia es lo mismo. Porque ahora Jesús, siendo Señor nuestro, dice la Biblia que vino a esta tierra, entregó su vida, lo dio todo, fue siervo, fue humillado por nosotros mismos, fue escarnecido, sufrió latigazo, fue a la cruz del Calvario por nosotros para salvarnos. Y aunque la gente seguía burlándose de Jesús, la oración de nuestro Señor fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cuánto amor tuvo Jesús por la iglesia? Al punto tal que Pablo dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para que tú, yo, para que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios no quiere nuestra perdición, Dios quiere nuestra salvación. Amén. Si el amor de Dios es tan grande que lo entregó todo, me imagino que ese fue el amor que también tenía Adán por su esposa Eva y su esposa Eva por su esposa. Por eso la Biblia en Génesis 5:2 dice que Dios llamó el nombre de él. Ahora, en el capítulo 4 vemos que uno de los hijos de de Caín, rompió ese estado y entonces dijo: bueno, voy a tener dos esposas. ¿Saben? Una de las cosas que el diablo, porque Satanás es un enemigo que aunque es vencido es real en este tiempo. Una de las cosas que Satanás trata de hacer es distorsionar esa imagen. Las bendiciones que Dios tenía en el principio tratan, que se conviertan en maldiciones para el ser humano. Y estamos hablando exactamente del matrimonio, de la familia. Porque la familia fue una institución creada en el mismo Edén. Hoy comenzamos a estar estudiando en el folleto de Escuela Sabática, empezamos el tema de la familia, todo esto. Fue una institución dada en el Edén para el hombre. Y hoy en día vemos tantas, pudiéramos decirle, interpretaciones de lo que es la familia. Por ejemplo, en mi país, no voy a hablarles mucho, yo soy cubano. En mi país hace poco, el 23 de febrero, se aprobó por referéndum en Cuba una nueva constitución. Y se debatió mucho un artículo que hablaba con respecto a lo que era el matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo. Y entonces los parlamentarios en Cuba decidieron dejar abierto ese tema en el texto constitucional para llevarlo después en un año o 2 años a una cosa que en Cuba se llama el Código de Familia, que es la ley que rige el tema de la familia, para después ver si la gente un poco que recapacita, porque muchos cubanos no quisieron aceptar el tema este. Pero fíjense hasta qué punto eso pasó en Cuba. Yo imagino que en muchos países, hay muchos países nuestros latinoamericanos que ya aceptan el matrimonio igualitario. Pero si usted va, por ejemplo, a los países europeos,
tienen otro concepto del matrimonio. Está, por ejemplo, el matrimonio abierto. La esposa o el esposo dicen, mira, yo me voy, vamos a separarnos 3 o 4 meses, usted vive su vida, yo vivo mi vida, y después nos volvemos a encontrar y ¡pum! Es como cambiar de... Pero no se son de esos pasos hoy en día. Entonces usted ve las noticias, por ejemplo, a los que dicen, los supuestos famosos, casi todas esas noticias, ahí en Cuba se veía mucho, él suelta la sopa y dale sopa y no sé cuántos programas eso hay. Pero todo el problema de que si fulano dejó a ciclano, que si Esperancejo, digo así. Y aunque eso es cuchicheo para, o carne, pudiéramos decirle, para comercializar las cosas, la realidad, familia, es que es una destrucción completa al ser humano, al matrimonio y aún a nuestros hijos. ¿Sabía usted que cuando los hijos son parte de una familia disfuncional, son más propensos a ser agresivos, son más propensos a entrar en las drogas, son más propensos al alcohol, son más propensos a ser agresivos dentro del matrimonio, a no tener una pareja estable? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Eso es lo que detrás ha tratado de hacer Satanás. Y ahora nótese que en el primer siglo cristiano, o sea, en el primer momento, allá en la primera generación de las ciudades, estos problemas también existían. Pero si nosotros vamos acá en el versículo 23, dice la historia que los nombres de las hijas de Lamec, de las esposas de Lamec, una era Ada y la otra era Sila, que en los idiomas originales una significa adorno y la otra sombra o tintineo. ¿Y por qué les hablo del tema del nombre? Porque, ¿saben? En la cultura oriental los nombres tenían un significado. Todos los nombres tenían un significado en cierta medida. Adán, por ejemplo, el nombre Adán es hombre. Si nosotros vamos a diferentes nombres en la Biblia, todos tienen un mensaje en cierta medida cristiano, un mensaje respecto a Dios. El Señor es mi juez, el Señor me ama. Por ejemplo, Daniel, el Señor es mi juez. Ezequiel. Todos estos nombres tenían un mensaje que daban. Sin embargo, el mensaje de estos dos nombres no tiene que ver nada con Dios, sino con las cosas externas. Y entonces comenzó a vivir una sociedad en la cual se proyectaba más en lo externo que en lo interno. Y si usted se percata, familia, también nos pasa a nosotros hoy en día. Nuestra sociedad desde el siglo XXI se proyecta más en las cosas que están fuera que en las cosas que están dentro. Que si antes hiciste la liposucción, que si te hiciste no sé qué cosa, que te hiciste acá. Porque es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y sabes una cosa? Tal vez en la juventud las cosas son bonitas, pero al pasar de los años las cosas cambian. Muchachos, les digo esto. En la juventud las cosas pueden ser bonitas, pero al pasar de los años las cosas cambian. Y lo que queda es lo que está dentro. Lo que queda es lo que está dentro. Por eso el Señor quería que la familia no solamente se proyectara o que Adán no viera a Eva, pienso yo, externamente, sino que la pudiera ver internamente, al punto tal que la llamó mi ayuda idónea, mi par, mi compañera, mi hija. Otro de los problemas que tenían aquellas sociedades, lo vemos en el versículo 23 con el mismo Lamec. Dice la historia que Lamec le dijo a sus dos mujeres, y ahí este es el primer poema que la Biblia registra en Génesis. Dice: mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces, o sea, lo será 70 veces 7. Y usted dirá, wow, es una sociedad bastante violenta. Miren cómo este hombre dijo: si mi padre por matar a su hermano lo condenaron 7 veces, a mí por matar a 2 gente me van a condenar 70 veces 7. A él no le importaba. Eso lo dijo la mente. En medio de todo este mundo, como nosotros podemos ver que nada difiere al que nosotros tenemos hoy en día. Tal vez en los tiempos de Caín, en los tiempos de esta gente, de Lamec, no existían celulares, no existían pantallas con proyectores, tal vez no existían carros, todo era con camellos y eso. Pero la esencia era la misma, familia: el pecado. Estos son los frutos del pecado. Estas son las consecuencias del pecado. Destrucción a los principios bíblicos. Destrucción a las bendiciones que Dios nos ha dado, como la familia, como el hogar, la apariencia, el respeto a la vida.
violencia, mentiras, distorsiones, peleas. Ese es el fruto del pecado. Y lo más lamentable es que lo vemos tan cotidiano que ya nos adaptamos que eso es algo normal. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no fuimos creados para vivir en un mundo así. Fuimos creados para vivir en un mundo diferente. Por eso, en medio de todo este convulso mundo, dice la historia bíblica que Dios le dolió en su corazón a este hombre cuando empezó a ver las cosas que los hijos de los hombres estaban haciendo. Específicamente en el pasaje del capítulo 5, dice capítulo 5 y versículo 6, sobre todo 6 del 1 al 3 específicamente, para que lo puedan ahí subrayar. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, estos son los hijos de Caín, que vieron que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora mire el versículo 5 y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo, ¿qué cosa? Mal. Si vamos al versículo 11, 12, 13 y 14, después que Dios le dice a Noé que va a destruir el mundo con un diluvio, la palabra corrompió y la palabra violencia es repetida 5 veces. Increíblemente, cómo Dios enfatiza, hace un énfasis cuán corrupta y cuán violenta era la sociedad en la cual estaba viviendo Noé. Pero ¿sabes qué, familia? Gloria a Dios al nombre, o sea, gloria a su nombre, porque en aquel tiempo hubo un hombre que, aunque el mundo era diferente a como Dios había planeado, ese hombre dijo: no, yo no puedo ser así, yo tengo que ser diferente y tengo que ser como Dios manda en su palabra. Amén. Por eso el versículo 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y gloria a Dios por esta cita. Porque aunque nosotros veamos que el mundo se esté corrompiendo, aunque veamos que el mundo se esté acabando, siempre van a haber personas como Noé que sean diferentes, que tengan gracia delante de los ojos del Señor, gente que pongan el nombre del Señor bien en alto, gente que tal vez le digan tonto, que le digan: estos son diferentes, este está perdiendo su juventud. No la estás perdiendo, la estás ganando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 9 nos dice algo interesante de Noé. Nos dice que él era justo y era ¿qué cosa? Perfecto. Y era perfecto. Quiero leerles lo que dice el comentario bíblico advertido. Porque muchas veces nosotros nos llevamos una interpretación un poquitico diferente a lo que la Biblia realmente nos dice. Pensamos con este pasaje: no, Noé era santo. Ay, Señor, pero no puedo ser santo. Es que cuando veo a ese hermano, no sé, déjame decirle algo. Eso no son justificaciones. Yo creo, y la Biblia enseña, y la iglesia enseña, que cuando una vez nosotros aceptamos a Jesús a través de las aguas del bautismo, comienza un proceso que se llama la santificación, donde el Señor empieza a cambiar ese corazoncito duro que nosotros traemos del mundo, y empieza a cambiarlo y a transformarlo, a ir puliéndolo y haciéndolo diferente, para que ese corazoncito cada día más se asemeje a Jesús, y entonces podamos tener un carácter semejante al de Cristo. Pero también creo que en ese andar diario y constante nosotros vamos a andar siempre con una lucha dentro de nuestro ser, la cual Pablo dice: el viejo y el nuevo hombre. Ese viejo hombre que tiene el deseo de hacer las cosas que a Dios no le agrada, y ese nuevo hombre que por el Espíritu Santo que hace las cosas que a Dios sí le agrada. Pero específicamente este pasaje no está diciendo que ya Noé llegó al tope máximo, que ya mató a ese viejo hombre, porque creo, y la Biblia enseña, que ese viejo hombre durará hasta que Cristo venga, que entonces, como dice el apóstol Pablo, esto de corrupción se verá de corrupción, y entonces seremos transformados en una brisa de Dios. La palabra justo y la palabra perfecto, déjenme leerles lo que dice el comentario bíblico. Dice lo siguiente: como un nuevo subtítulo se introduce la historia de Noé y la del diluvio. Dice: el autor presenta en primer lugar las razones por las cuales Noé halló gracia delante de Dios y por qué fue preservado durante la destrucción que asoló al mundo entero.
No fue un capricho divino lo que lo convirtió en el recipiente del favor de Dios, sino una vida que estaba en armonía con la voluntad de Dios. Noé es caracterizado por 3 expresiones. Nosotros estamos citando 2 nada más. Cada una de las cuales lo colocan en una posición muy favorable en comparación con su contemporáneo. Era varón justo, y la palabra justo no implica una inocencia intachable, perfecto, no, sino rectitud, honradez y virtud. Es digno de notarse que no es meramente llamado justo, sino varón justo. Vivir una vida ejemplar en el tiempo de Noé requería que un hombre pudiera resistir con intrepidez y firmeza a tentaciones malignas, tentaciones sutiles y mofas ruines. Qué casualidad, nos pasa hoy en día, ¿no? Noé no era una criatura débil, falta de juicio o de poder de la voluntad, sino un varón de convicciones fuertes, recto en pensamiento y acción. ¿Cómo era? Una persona de convicciones fuertes, recto en pensamientos y convicción. Por eso pudo ser diferente en un mundo diferente al plan de Dios. Ahora, referente a lo perfecto. El segundo atributo destaca a Noé como intachable en su tiempo, según la Biblia de Jerusalén lo traduce así. Esto no significa que vivió en un estado de impecabilidad, sino más bien de integridad moral. Se refiere no solo a la vida piadosa de Noé, sino también a la constancia de su religión, en medio del ambiente cargado de iniquidad en que vivía. Con toda seguridad era de un linaje puro, y en ese respecto también se diferenciaba de sus contemporáneos, muchos de los cuales eran fruto de casamientos promiscuos entre los piadosos y los impíos. Familia no hizo la diferencia en su tiempo. ¿Saben qué? En la Biblia Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el versículo específicamente, en el versículo 13, voy a leerles ahí lo que dice. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Por qué Jesús comparó la iglesia con la sal? Muchas veces hemos hablado o escuchamos, no, la sal es comparada a la iglesia con la sal, porque la sal es la que le desazona a la comunicación. Pero ¿saben una cosa? Ese no fue el objetivo, la esencia por la cual Jesús citó la sal. Para entender el tema de la sal hay que proyectarse a los tiempos bíblicos. El objetivo fundamental de la sal no era sazonal, era conservación. Porque en aquel entonces no había refrigeradores, no había nevera, y había que conservar la carne, la poquita, el pescado, aunque ellos no tenían una dieta mucho de carne, pero el pescadito que pescaban, había que conservarlo. Entonces tomaban la sal para conservar las cosas. En otras palabras, Jesús le está diciendo a la iglesia: ustedes son los que han de conservar en el mundo los principios bíblicos. Nosotros, familia, hemos sido llamados para ser conservadores en este mundo. Como mismo Noé en su tiempo hizo la diferencia, nosotros estamos siendo llamados por Dios para hacer la diferencia, para mantener los principios en alto por nuestro testimonio. Hoy César decía una cosa que me llamó mucho la atención. Creemos que cuando damos una campaña, de dar volantes, decir cosas en la radio, para anuncios referidos. Según las estadísticas dicen que solamente por literatura escrita llega a la iglesia apenas el 10%. Apenas el 10%. Si es que llega el 10. ¿Sabe qué es lo que más trae personas a la iglesia? Las relaciones, La relación y la amistad. Más del 85% de las personas que se bautizan en la iglesia, según las estadísticas, han sido traídos por un amigo, han sido traídos por algún vecino, por algún familiar. Nuestras relaciones con los demás. Cuando Jesús llegaba, Jesús no llegaba predicando, Jesús llegaba sanando, Jesús llegaba orando, escuchando al cliente.
Cuando Jesús vio allá la viuda de Naín, Jesús no vino a predicarle, mira, el reino de los cielos será, y cuando el Señor venga, los muertos en Cristo. No, Jesús hizo el milagro. Cuando Jesús vio al ciego Bartimeo, no le dijo, mira, cuando el Señor venga, el cojo saltará, el mudo, el cojo danzará, el mudo hablará. Esos son pasajes bíblicos. Jesús no le dijo esto. Jesús lo sanó, le hizo un milagro en su vida. Amén. Cuando Jesús estaba ahí donde estaba Lázaro, que vino Marta allí llorando, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús lloró, no lloró por Lázaro, lloró por la fe, por la incredulidad de todos los que estaban allí. E hizo el milagro diciendo, Padre, tú sabes que yo puedo hacer, mover esa roca, pero le diga a estos que lo movieran para que crean que yo voy a hacer el milagro. Yo creo que hizo ese milagro para que la gente entendiera que si el Señor pudo haber resucitado a Lázaro, un muerto de 4 días, el Señor cuando venga en gloria en su reino, entonces resucitará a todos aquellos que han creído en su nombre. Amén. Pero Jesús era del tipo de persona, el Señor nos enseñó que Él llegaba primero donde estaba el necesitado, veía su problema, su necesidad. Enseñaba con sus principios, con su forma de ser, con su forma de proyectarse. Jesús enseñó que nosotros tenemos que ser esa sal que preserva en un mundo convulso que muere. Amén. En nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, en nuestro vecindario. Que la gente cuando nos vean puedan decir, mira, ahí va un verdadero cristiano. No va a decir un adventista del séptimo día porque nos reunimos los sábados, sino por nuestro testimonio decir, este sí es un verdadero cristiano. A mí me llamó mucho la atención una vez en mi trabajo, estaba comenzando. No sé si yo comenté esta historia acá. Aquí el mundo profesional es bien difícil. Porque el mundo profesional hay mucha rivalidad. Yo sé que en otros estados también hay su rivalidad, pero sobre todo en el profesional aquí, en la oficina donde trabajo hay bastante rivalidad. La gente no te enseña y la gente no te dice para preservar su posición. Supuesto. Y yo soy el tipo de persona que si me preguntan yo no tengo problema, yo le explico. Una persona, una compañera mía de trabajo me dijo, y no, es que tú eres diferente, tú dices las cosas. Le digo, bueno, porque el asunto es que si yo estuviese ahí donde tú estás y quisiese que alguien me enseñara, a mí me gustaría que alguien me enseñara. Y Jesús me dijo que si lo que a mí me gusta que hicieran conmigo, yo tengo que hacer a los demás, entonces yo lo tengo que hacer. Amén. Y eso es que Dios desea, familia, que nosotros seamos en esta tierra, que podamos ser la diferencia. Ahora, no piensen que Noé hizo la diferencia porque era solamente justo, ya porque él decidió ser justo, perfecto, íntegro moralmente. Sino cuando nosotros vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, 6, 7, y vamos a leer ahí el pasaje. Dice la historia bíblica hablando Pablo a la iglesia, a los Hebreos, perdón. Le dijo lo siguiente: Noé por fe, creyó en cosas que no se veían. Y yo creo que el secreto de este hombre, y es el que quiero descubrir hoy, y con esto ya vamos a ir concluyendo, es la fe, iglesia. ¿Qué cosa es la fe? La fe, según Pablo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué cosa es fe? En realidad, ¿qué cosa es fe? Confianza. Fe es confiar. Confianza. Fe es confiar aunque las cosas parezcan que no va a pasar, es confiar. Es confianza. Fe es que aunque tú creas que no, tú decides confiar, porque la fe no es un sentimiento, la fe no se siente, la fe se decide. Amén. A mi mente viene ese día cuando vino el papá de la, ahora se me olvidó el nombre, el papá de la Jairo, que vino, estaba Jesús. Señor, mi hija muere. Sí. Y vino el siguiente: Jairo, deja ya al maestro, tu hija acaba de fallecer. Y Jesús le miró a los ojos y le dijo: Jairo, ¿tú crees? Y la respuesta de Jairo, ¿cuál fue? Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fe es decidir creer a Dios aunque las cosas parezcan que no va a pasar. A mi mente viene otro gran ejemplo de fe, esos 3 muchachos hebreos cuando estaban siendo tirados al horno de fuego y le dijeron al rey de Babilonia: sepa, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace,
tampoco lo vamos a arrodillar delante del Estado. Eso es fe. Amén. Ellos estaban confiados de que Dios podía librarlos, pero no estaban seguros que Dios lo fuera a hacer. Ahora, la parte que les tocaba a ellos era ser fiel hasta el final, hasta la muerte. Y ellos lo cumplieron, fueron fieles a Dios. Y gloria a Dios, porque Dios también hace su parte cuando nosotros somos fieles. Eso es fe. Y esa fue la fe que logró que Noé fuera una persona diferente. ¿Sabes por qué? Porque Noé, en aquellos tiempos no había agua, no había diluvio. La tierra, dice la Biblia, se regaba con un rocío en la mañana, no había agua, no llovía. Y Noé tuvo que creer de que iba a llover. Pero iba a llover tanto que iba a inundarse la tierra. Noé tuvo que creer eso. Estuvo 120 años construyendo un arca. Sí, vamos a morir. No sé si yo les prediqué a un sermón que tengo específicamente sobre la fe de Noé, pero también, ¿saben qué? Noé tuvo que aceptar que sus hijos y las esposas de sus hijos iban a entrar al arca. Y usted dirá, pero Wilmer, Noé no tenía hijos y no tenía 3 hijos y 3 esposas. Sí, pero cuando Dios se lo dijo a Noé, Noé no tenía hijos, ¿sabía eso? Según la Biblia, dice la palabra de Dios que 120 años estuvo Dios predicándole a través de Noé al mundo, ¿sí o no? Entonces, si nosotros estamos en el año 600 de la vida de Noé menos 120 años, aproximadamente para los 400 años de vida de Noé, fue que Dios le dijo a Noé que iba a destruir el mundo con un diluvio. Y si nosotros vamos a la genealogía de Génesis, sobre la vida de Noé dice que en el año 500 de la vida de Noé fue que le nació el primer hijo. O 20 años antes fue que Dios le dijo a Noé que iba a destruir el mundo. Y más, que iba a entrar sus 3 hijos y la esposa de sus hijos. Y Noé no tenía hijos. Pero lo que más me llama la atención de la fe de Noé es que cuando Dios le dice esto a este hombre, su padre y su abuelo estaban vivos. Y en la lista de los que iban a entrar al arca no estaba ni su padre ni estaba su abuelo Matusalén. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? Que su abuelo Matusalén murió el mismo año que fue el diluvio, en el año 600 de la vida. ¿Qué fe era de este hombre para aceptar algo que no había ocurrido? Para aceptar que iba a entrar una familia que no tenía. Y para aceptar que sus seres queridos que tenía a su lado no los iba a operar. Esa fue la fe que hizo la diferencia. Familia, no quiero serle más extensivo porque el horario pasa. Solamente quiero hacerles un llamado, hermanos, familia de Iglesia Adventista en West. Seamos diferentes. Dios nos llama para que seamos diferentes en este mundo. Amén. Los tiempos antes diluvianos no son nada diferentes a los tiempos que hoy. Pero gloria a Dios porque el Señor está llamando a personas, a hombres, a que hagan esa diferencia. Que puedan ser personas justas, perfectas, no porque no pequen, sino íntegras moralmente. Que se pongan firmes en las cosas buenas, aunque la gente le critique, aunque la gente le se burle, aunque recibamos escarnecimiento, aunque recibamos desprecio, que podamos poner en alto los principios bíblicos. Amén. Que le creamos a Dios, porque es la única forma que podemos tener ese fruto. Es la única forma que podamos dar ese fruto, que le creamos a Dios. Que tengamos confianza y fe en Dios. Y recuerden que la fe no es un sentimiento, es una decisión diaria. Amén. Hoy puedes levantarte feliz y contenta o contento y decir, Señor, gracias por el día que me has regalado. Pero si mañana te toca llorar, llora diciéndole, Señor, gracias también por el día que me has regalado. Decide creer a Dios. Amén. Aunque las cosas parezcan negras, decide creer a Dios. Y si tu fe falta, ora como Jairo delante de Jesús. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda para que crezca mi fe cada día. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén.